Amigos, el día de ayer se estuvo jugando la séptima ronda de la Sinquefield Cup 2026. Lamentablemente no pude transmitir en directo, pero igual quería traerles el resumen de la jornada con la mejor partida del día, que definitivamente fue el enfrentamiento entre los grandes maestros Vincent Keimer contra Yavo Kirsindarov, actual retador al título mundial. Ambos jugadores necesitando desesperadamente una victoria para poder meterse entre los líderes. Y bueno, debo decir que la partida estuvo brutal, así que pónganse cómodos para que la disfruten y al final vean la tabla de posiciones y sepan quiénes son los líderes del torneo. Pero antes, como siempre, les recuerdo que me pueden apoyar un montón, tan solo dándole un buen like al video si les gusta, suscribiéndose al canal y activando la campanita, porque apenas dentro de un par de minutos estaremos con la transmisión en vivo de la ronda 8. Y ojo que este torneo ya está en su recta final, así que muy atentos. Ahora sí, vámonos con la partida donde con las piezas blancas el gran maestro Vincent Keimer iniciaba con la jugada D4, mientras que con las negras el retador al título mundial Yavo Kirsindarov respondía con caballo F6. C4, C5, D5 y ahora Sindarov jugaba B5. Esto se conoce como el gambito Benko, también como el gambito Volga, pero lo cierto es que es uno de mis gambitos preferidos contra el peón dama, pues plantea ya bastantes líneas agresivas. De hecho, aquí Keimer decidió jugar bastante cauteloso con caballo F3, no comiéndose el peón, que es una de las respuestas más habituales, ¿no? Tras la jugada 6, las negras definitivamente proponen quedarse con el peón de menos y ahora tras B por A6, las blancas también podrían rechazar aquí con otras jugadas, pero bueno, lo cierto es que ahora las negras o juegan G6 bastante posicional o juegan E6 ya buscando que las blancas capturen para retomar DF y jugar D5, ¿no? Uno de mis gambitos favoritos. En lugar de eso, tras caballo F3, Sindarov jugó B4, ya que pues las blancas no capturaron, las negras pasan el peón y ganan espacio. Y aquí las blancas jugaron G3. También se puede jugar A3 presionando directamente el peón y tras G6, entonces alfil E3. Pero bueno, Keimer ya saben que es un jugador muy posicional, muy sólido. G6 por parte de Yavo Kirsindarov, B3, alfil G7, alfil B2, enroque, alfil G2, A5, enroque, D6, caballo BD2 y torre A6. De momento todo bastante normal. En estas posiciones quizás torre A7 es un poquito más habitual para pasar en algún momento al centro. Pero bueno, tras torre A6, A4 por parte de Keimer que bloquea completamente. Y ahora las negras jugaron torre 8. Capturar al paso en realidad sería un error porque tras torre por empieza a haber cierta presión sobre el peón de A5 que queda aislado. En cambio, tras la jugada torre A8, caballo G5, H6, caballo H3. El caballo no puede venir al centro porque el alfil en B2 está en el aire. E6 por parte de Sindarov que presiona el centro. D por E6 de Keimer, alfil por E6. Caballo F4 atacando el alfil F5 defendiendo. Torre A2, caballo B7 y torre E1. Por supuesto, las blancas se preparan para jugar E4, quieren dejar el peón de D6 retrasado. Sindarov juega G5 primero ganando un tiempo atacando al caballo. Caballo D3 por parte de Keimer, alfil G6, profiláctica contra E4 y alfil A1. Bueno, fíjense que aquí E4 parece interesante, ¿no? Honestamente una jugada que me gusta porque precisamente la idea es dejar el peón de D6 retrasado, no puede avanzar. En caso, por ejemplo, de caballo E5, entonces vendría caballo F1, preparándose para jugar contra el peoncito de D6. Pero tras la jugada alfil A1, torre A7 de Sindarov. Ojo con esta jugada, fíjense que quizá en la apertura fue mejor torre A7, era mejor torre A7. Caballo F1 de Vincent Keimer y ahora alfil E4 del retador al título mundial, que es el que comete la primera imprecisión de la partida. Era mejor caballo E4. La idea, obviamente, que el caballo se dirija a C3. Quizá las blancas ya tienen que capturar y tras torre por, alfil por y rey por. Bueno, la posición está bastante bien para ambos jugadores. En cambio, tras alfil E4, Keimer jugó F3, atacando el alfil. Alfil por D3 de Sindarov, dama por D3 y caballo E5, atacando la dama. De nuevo, había quizá otra mejor jugada que era caballo B6, buscando la jugada de 5. Tras E4, viene D5 y fíjense que las negras aprovechan la clavada del peón en E4 porque la torre N1 está en el aire. En cambio, tras la jugada caballo E5, alfil por E5 de Keimer, que entrega su alfil de inmediato, le molestaba bastante el caballo. Era mejor en esta posición dama F5 pasando al ataque. Tras torre a E7, entonces vendría torre D1. Y bueno, la posición es complicada, pero según la máquina, las blancas están un poquito mejor. Eso sí, yo no estoy tan de acuerdo. Veo que las negras están muy sólidas.
En cambio, tras alfil por E5, D por E5 de Yabokir Sindarov, dama por D8 de Keimer, torre por D8, caballo E3 y ahora E4. Muy buena jugada aquí por parte de Sindarov. Y Keimer se equivoca y juega F por E4. En realidad había que mantener la posición con rey F2, no permitir la entrada del caballo. En caso de H5, por ejemplo, vendría torre D1 buscando entrar en el final. El problema de F por E4 es que Sindarov metió caballo por E4, una jugada que merece el doble signo de admiración porque las negras están entregando un caballo aparentemente sin compensación o bueno, por un peón. El tema es que aquí esta es la mejor jugada porque se amenaza caballo C3. Keimer capturó el caballo y ahora alfil D4. Tras esta jugada, las blancas no pueden evitar que se recupere la pieza. Y es que Keimer lo sabe y jugó rey G2. De nada sirve rey F2 porque viene torre 7. Se amenaza el alfil, el caballo. Y bueno, si rey F3, igual, ¿no? Viene alfil por E3, rey por E3 y ahora F5. Y el alfil cae. En cambio, tras la jugada rey G2, las blancas se quitan rápidamente. Y tras alfil por E3, las negras digamos que quedan con cierta ventaja debido al peón aislado de E2. Claro, no debería ser suficiente porque, como se darán cuenta, estamos en una posición de alfiles de distinto color. Lo que pasa es que hay torres y al haber torres todavía hay algunas posibilidades. Torre F1 por parte de Vincent Keimer, torre E7 de Yabokir Sindarov y ahora alfil D3. Ustedes dirán, pero bueno, esta jugada parece un poco pasiva, ¿no? ¿Por qué no jugar alfil D5 si el alfil está más activo atacando en F7? Porque viene rey G7 y tras torre C2, entonces H5 y en realidad el alfil aquí no hace mayor cosa y hay que estar pendiente de los temas sobre la casilla de 2. En cambio, tras alfil D3, rey G7 por parte de Sindarov, torre F5 de Keimer y alfil D4. Buena jugada, controlando el pase de la torre vía A1 F1. Aquí Keimer jugó torre D2, quizá buscando el pase ahora torre D1 F1, torre D8 de Sindarov y E4. Error de Vincent Keimer. Esta jugada parece que deja la posición muy sólida, ¿no? ¿Cómo van a entrar las negras? Resulta que aquí lo correcto era G4 sosteniendo la torre. En caso de torre 3, pues viene torre D1, la torre va para F1. Y bueno, no está claro que las blancas puedan sacrificar la calidad en E2. En realidad no parece lo más correcto. En cambio, tras E4, torre 5. Buena jugada de Yabokir Sindarov. Torre por E5 de Keimer, alfil por E5 y alfil C2. Aunque las negras deben estar ligeramente mejor, honestamente creo que no se ve, digamos, la suficiente ventaja para que las negras puedan ganar. Aquí Sindarov, sin embargo, mejora de a poco su posición con alfil D4. Vean que este alfil es mucho mejor que el de las blancas. H3 por parte de Keimer, torre E6, torre D1, torre F6 buscando entradas y torre D2. Fíjense que torre F1 parece lo más natural para cambiar las torres y entrar en el final de alfiles de distinto color, que bueno, normalmente es tablas. Pero no todo el tiempo es así, es que tras torre por, rey por y rey F6, el rey blanco puede ir a 2 y ahora tras rey E5, el problema es que las blancas tienen que controlar dos posibles entradas del rey. Si por ejemplo rey D3, aprovechando que el rey no puede entrar por acá, entonces vendría F6 y tras alfil D1 viene alfil F2 y ahora sí, al mover el peón, las blancas van a dejar la casilla F4 abierta y el rey va a entrar para comerse los peones. En cambio, tras torre D2, rey F8 de Yabokir Sindarov, torre 2 de Keimer, torre 6, torre 1, rey E7, torre F1. Aquí era mejor E5 ya, increíble, entregando el peón. Y es que, bueno, la idea es clara, entrar en el final de alfiles de distinto color, pero que el rey esté cerca de evitar la entrada del rey negro. Por ejemplo, hay que jugar alfil por. Si se juega torre por, viene torre por, alfil por y rey F3. Y esto es igualdad, porque ahora sí, tras rey E6, entonces viene alfil H7. Y bueno, la idea del alfil H7 es que cuando el rey entra a E4 no se pueda jugar F5 y tablas. Tras alfil por E5 viene alfil F5, alfil C3, torre por E6, F por E6 y alfil E4. Y también la posición es tablas. En cambio, tras torre F1, alfil E5. Todavía Sindarov tiene algunas posibilidades. Ojo, no tiene ventaja, si acaso muy ligera por la posición. Torre D1 de Keimer, alfil D4 de Sindarov. Torre F1, torre F6. Keimer dice, bueno, vamos a entrar en el final de alfiles a ver qué pasa. Alfil D1 de Keimer, que bueno, no puede evitar el cambio de torres, porque recuerden que la torre está entrando en F2. Torre por F1, rey por F1 y rey D6. Ojo, la posición, según la máquina, es favorable a las negras, pero puede que todavía haya defensa. Alfil H5 de Keimer que ataca el peón.
F6 y ahora H4. Esta jugada sí es un error muy grave que deja a las blancas totalmente perdidas. Increíble, pero aunque es un un final de alfiles de distinto color, hay que tener muchísimo cuidado a este nivel. Lo correcto era E5, entregando el peón para liberar la casilla E4. Tras rey por viene rey E2 y en caso de rey E4, entonces alfil F3 jaque. El rey tiene que moverse y viene rey D3 y las blancas logran salvar la partida porque ahora el rey negro quizá no va a tener entradas. Increíble, pero tras H4, rey E5. Buena jugada de Sindarov que ataca el peón. Aquí las blancas jugaron H por G5. Alfil F3 se puede intentar, pero igual viene G por H4, G por H4 y alfil E3. Y de nuevo, el rey tiene las dos entradas con las cuales va a ganar la partida. Tras H por G5 pasa algo similar, ¿no? H por G, rey E2, rey por E4, alfil F3 y rey F5. Las blancas jugaron rey D3, tratando de llegar a la posición que vimos anteriormente, pero ya no es lo mismo por el peón de más. G4 por parte de Sindarov que ataca el alfil B7 de Keimer, rey E5, rey E2, F5, alfil C6 y alfil G1. Buena jugada. Con este movimiento se plantea la entrada del rey negro vía D4. Aquí jugar F4 sí que sería un error. No hay que apresurarse a tratar de coronar el peón porque en realidad tras peón por rey por y alfil B7 la partida es tablas aunque no lo crean. Y es que cuando el rey intente venir a coronar viene alfil C6, rey H2 y ahora rey F1. El peón nunca va a llegar a G2 porque el alfil y el rey lo controlan. En cambio, tras alfil G1, rey F1 de Vincent Keimer que ataca al alfil. De nada sirve jugar, por ejemplo, rey D3 porque vendría entonces alfil F2 y se cae el peón. Y bueno, dos peones sí ya son demasiado. Tras rey F1, alfil E3 por parte de Sindarov. Buena jugada. Rey E2, rey D4. Finalmente el rey negro logra entrar. Alfil D7 atacando al peón. F4 amenazando el peón de G3. G por F4 y G3. Muy buena jugada otra vez por parte de Sindarov. Y es que si alfil por F4 vendría alfil por G4 y rey C3. También se gana, ¿no? Pero creo que este camino es el más bonito. Rey F3, ¿por qué? Bueno, porque aquí Sindarov remató con una jugada absolutamente brillante. Alfil por F4 que hizo abandonar de inmediato a Vincent Keimer, que obviamente se dio cuenta de que está perdido, ¿no? Un sacrificio de alfil brutal, y es que, bueno, pueden ver que el alfil no se puede capturar, viene G2 y el peón corona. Y el problema de jugar algo como alfil C6, tratando de comerse el alfil para defender la coronación, es que viene alfil H6, ¿no? Se deja el peón a su suerte porque viene rey C3 y las blancas están perdidas, perdón, las blancas pierden. Y si alfil E4, por ejemplo, entonces viene G2 y ahora el problema es que se amenaza a coronar y si se cae el alfil, igual las blancas están perdidas. Bien amigos, ¿qué les ha parecido esta partida? Fantástico resultado aquí por parte de Yavokir Sindarov, que bueno, inicia probablemente la remontada. La pregunta es, ¿le alcanzará? Todavía quedan 2 rondas, ya se pone por allí en la pelea, pero vamos a ver qué sucede. Fíjense en la tabla de posiciones donde adelante sigue Wesley So, ¿no? Intratable, invicto con 4,5 puntos, seguido de Fabiano Caruana, Maxime Bachir-Lagrave y Pragnananda. Más abajo a un punto están Levon Aronian, Vincent Keimer, Samuel Sevian y precisamente Yavokir Sindarov, mientras que ya quizá abajo sin posibilidades están Giri y Jordan Van Foreest, que llevan 3 y 1,5 puntos respectivamente. Así que con esta victoria Sindarov logra su primera victoria en el torneo y además se pone a un punto del líder que es Wesley So. ¿Qué sucederá? Bueno, atentos porque se viene la ronda 8 y esto va a estar que arde, ¿no? Porque yo supongo que los que están allí a punto de alcanzar al líder buscarán la victoria como sea. Bien, ¿qué les pareció la partida? Si les gustó, bueno, ya saben que como siempre me pueden apoyar un montón tan solo dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando esa campanita para que no se pierdan las partidas en directo de las 2 últimas rondas y también los correspondientes resúmenes, además de algunas partidas que tengo por allí pendientes que están espectaculares. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.